Bien, continuamos aquí a su servicio, hoy para desarrollar el tema de la construcción en la ciudad de Ibagué. Y para desarrollar este tema tan interesante, hoy me encuentro acompañado de Félix García, él es el presidente de la Junta Directiva de Camacol Tolima. Doctor Félix, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes en el programa y a todos ustedes, amables televidentes. Bueno, doctor Félix, en los últimos años hemos visto cómo en Ibagué muchos lotes que anteriormente eran lotes baldíos, muchos lo llaman como lotes de engorde, y hoy día hemos visto edificaciones, muchos edificios, locales comerciales. ¿A qué se debe el auge de la construcción en Ibagué? Es un fenómeno macroeconómico, no es solamente en Ibagué, sino es a nivel nacional y ha ocurrido también en otros países de América Latina. Digamos que después de la crisis del 2008 en los Estados Unidos, mucha inversión extranjera y nacional vino al país y eso hizo que pues, la gente buscara sitios donde resguardarse en caso, digamos, de un problema financiero peligroso. Y obviamente pues esas inversiones han hecho que uno de los sectores que más esté creciendo en este momento, o que haya crecido tanto en los últimos años, sea el sector de la construcción. Ibagué, también por su cercanía por Bogotá, también por lo que nosotros denominamos aquí en Ibagué el efecto Petro, ha hecho que muchas empresas constructoras de esa ciudad vengan a trabajar a la ciudad de Ibagué. Esa quizás ha sido una de las, digamos, consecuencias de ese auge económico tan importante que tuvo Latinoamérica en los últimos 5 años y por supuesto de la alcaldía del doctor Gustavo Petro. Cuando hablamos de construcción y en la medida, en el espacio en el que estamos mencionando la construcción en Ibagué, donde vemos tantos edificios, tantos locales, pues hablamos de un tema de inversión y es un tema importante, es un tema incluso si se quiere delicado, habida cuenta de que es bastante el dinero que debe tenerse para poder construir obviamente edificaciones importantes. ¿Qué tan delicado es ese tema de la construcción y de la inversión en construcción? Es un tema delicado, importante, pero se cuenta con los recursos, es decir, la banca ha tenido muchos recursos en estos años y pues la banca necesita colocarlos. Ha habido crédito suficiente, no solamente para el constructor, sino también para el inversionista o para la persona que necesita la vivienda y no ha faltado el dinero. Claro, construir es costoso. Una vivienda pues 80, 90 millones de pesos de las más baratas y hay viviendas de precios exorbitantes, 1.000, 2.000 millones de pesos, es como todo. Pero pues los recursos los ha tenido el país. No sabemos hacia el futuro qué pueda ocurrir. Sí hay ya unos indicadores macroeconómicos que nos hablan de un eventual descenso en la actividad misma de la economía en Colombia. Vea usted nomás que el descenso en los precios internacionales del petróleo, y Colombia es un país exportador de petróleo, pues ha hecho que, o está haciendo que el país reciba menos recursos. Y esos recursos que antes se irrigaban a través de subsidios y a través de inversión pública, pues obviamente se van a ver reducidos. Bueno, vemos mucha edificación, mucha inversión. Ibagué es una ciudad intermedia, si bien es cierto estamos cerca a la capital de la República, pero es una ciudad de no más de 500 y 100 mil habitantes por mucho. ¿Realmente hay tanto comprador de vivienda, tanto comprador de apartamento y de casa o tanto arrendatario para la demanda que hay de construcción? Hay un fenómeno interesante referente en respuesta a lo que usted plantea. Sí, en Bogotá, debido a la crisis en que está la ciudad, la crisis de movilidad, la crisis de tranquilidad, de pronto la inseguridad, de pronto demasiada gente, ha hecho que mucha gente, específicamente tolimenses, que muchos años hace fueron a vivir a Bogotá y ya pues están empezando su retiro, estén pensando seriamente en regresar a la ciudad. En mi empresa ha habido casos, en las empresas de mis colegas también, donde ve uno clientes de otras ciudades, específicamente Bogotá, que están llegando. No son en gran cantidad tampoco, pero adicionalmente hay algo muy importante y es que ha habido una mejora en la vialidad en Colombia
Ya por ejemplo ir a Bogotá no era tan complicado como podía ser unos años antes. Tenemos una doble calzada en un 99% del recorrido, que hace que la distancia, el tiempo que se gasta entre Bogotá y Ibagué, pues no sea más de 2 horas y media. En otras palabras, Ibagué se puede convertir o se está convirtiendo en una ciudad satélite de Bogotá. Bogotá es una ciudad enorme, 10 millones de habitantes, y pues esta ciudad está toda por hacer aún, y tiene dónde hacer. Bien, hay un fenómeno que se especula por los conocedores del tema de la construcción y el tema económico, y es la famosa burbuja inmobiliaria. ¿Se puede estar presentando a futuro? ¿Se puede caer en esa burbuja en la ciudad de Ibagué? Claro, a futuro podría ocurrir cualquier cosa. Qué bueno tener una bola de cristal para poder predecir una situación de esas. Sin embargo, si uno observa los indicadores macroeconómicos, no ve en el corto plazo que pueda estar ocurriendo el fenómeno de burbuja. Quisiera explicar un poco. La burbuja ocurre fundamentalmente cuando la gente que ha comprado a unos precios altos, por razones económicas, deja de pagar. Se observa también que los precios, debido a ese impago, se empiezan a desinflar, y ahí viene el estallido de la burbuja. Al desinflarse los precios, las hipotecas empiezan de pronto a valer lo mismo o menos que el valor de la propiedad, y la gente, aún aquella que tiene capacidad de pago, toma la decisión de no pagar porque dice, bueno, ¿yo para qué pago si lo que yo tengo vale inclusive menos que la deuda? Y lo que hace es entregar esos bienes a la banca en dación en pago, y la banca empieza a llenarse de inmuebles que de hecho empiezan a perder su valor por efectos lógicos de la ley de oferta y demanda, y ahí se empieza a involucionar y a estallar la burbuja. En este momento los precios, digamos que ya no crecen como crecieron en el pasado. Yo diría que los precios se están estabilizando, se está llegando, digamos, a la meseta de los precios. La cartera, o sea, las personas que están pagando las deudas y que están en mora, es muy pequeña como proporción de la cartera total. Hay un reporte que tenemos nosotros que la cartera no paga en este instante está en menos del 2.5%, lo que en el sector financiero a nivel internacional es un indicador de una cartera sana. Quiero recordar que en el año 1999, cuando estalló la burbuja en Colombia y que tuvimos una depresión tan fuerte que llevó a la economía a un decrecimiento del 6% en el Producto Interno Bruto, la cartera mala llegó a indicadores del 29%, era una cartera prácticamente inviable, y el gobierno nacional no le quedó otra alternativa que tratar de salvar la banca. ¿Y cómo lo hizo? Aumentó el 2 por mil que se había creado como producto de la tragedia de Armenia, lo aumentó al 4 por mil para con esos recursos poder inyectarle al sistema financiero dinero fresco para que pudiera salvarse y no haber entrado realmente en una hecatombe, porque pues si se quiebra el sector financiero realmente la economía desaparece. Bien, la inversión en Ibagué se empieza a presentar naturalmente por la construcción, los constructores de la región, pero hemos visto ya muchas constructoras o empresas de construcción viniendo de otros departamentos. ¿Por qué llegan a Ibagué? Bueno, el fenómeno no es solamente de Ibagué, como yo le digo, digamos que el mayor porcentaje de construcción, de firmas constructoras que hay en Colombia lo tiene Bogotá. Bogotá tiene entre el 35 y el 45% de las firmas constructoras de Colombia. En Bogotá ha ocurrido un fenómeno de limitación del suelo debido a decretos o acuerdos que ha adelantado el señor alcalde Gustavo Petro. Y pues obviamente haciendo las cuentas que hace cualquier constructor en Bogotá, dice, hombre, pero ¿por qué tengo yo que regalarle a la ciudad un 20% o un 30% adicional de mi tierra? Y eso me eleva los costos a punto tal de que yo no podría, ni aún haciendo una torre de 40 pisos, poder pagar el costo de la tierra. Entonces ellos toman la decisión de no construir ya tanto en Bogotá y se van a otras ciudades. No solamente Ibagué, en Neiva ocurrió el fenómeno, en Villavicencio ni se diga.
En Valledupar, que era una tierra olvidada, digamos, del sector de la construcción, podemos decir que hay las firmas más importantes del país están construyendo en Valledupar. Barranquilla tiene el disparo de la construcción en Colombia en este momento. Tal es así que Barranquilla también es una de las ciudades que la menor tasa de desempleo, entiendo que está del orden del 8,5%. Es decir, que es prácticamente el full empleo, como dicen los economistas norteamericanos. Yo estoy muy convencido que ese fenómeno pues tiene mucho que ver la administración del alcalde Petro, y ese fenómeno lo que ha ocasionado es que las firmas locales de Ibagué y del Tolima pues se vean abocados ahora a pagar precios muchísimo más altos en el costo de la tierra para poder construir, porque pues esa sobredemanda que ha llegado producto de las compañías constructoras que vienen de otras ciudades, especialmente de Bogotá, ha hecho por efectos también de la ley de oferta y demanda, que no es invención de nadie más, sino pues es algo lógico, ha hecho que la tierra suba mucho de precio, y para nosotros el panorama no ha sido fácil. Está también el tema no solamente de la construcción, digamos, privada o particular, también está el tema del BIS, de la vivienda de interés social. ¿Cómo se ha desarrollado ese tema en la ciudad de Ibagué? Muchísimo. Yo soy personalmente uno de los precursores de la vivienda de interés social en la ciudad de Ibagué. Digamos que el proyecto, para mí, uno de los proyectos más exitosos que hubo fue un proyecto que realicé hace unos años y dio lugar también a que muchas empresas constructoras que estaban trabajando en rangos de vivienda de mayor precio empezaran a bajarse a precios de la vivienda de interés social. En este momento en Ibagué hay una enorme oferta de proyectos de vivienda de interés social. Claro, por supuesto el gobierno nacional ha sacado un plan de financiación muy importante y de subsidios que se llama Mi Casa Ya, que permite que familias entre 2 y 4 salarios mínimos, grupos familiares, puedan acceder no solamente a créditos muy baratos, sino también a subsidios, inclusive para la cuota inicial. Entonces, pues, la idea del gobierno de hacer que 100.000 familias colombianas puedan acceder a esos planes de vivienda de interés social es muy buena. Ibagué tiene una gran cantidad de soluciones de vivienda en construcción. Yo diría que en el rango de interés social podrían haber alrededor de unas 10.000 unidades. Obviamente es demasiado para la ciudad, demasiado, porque si uno analiza que el sector de la construcción Ibagué es más o menos el 2,5% del total de la masa de construcción en Colombia, pues era para que más o menos entre 2.500 y 3.000 unidades estuvieran en disponibilidad. Bueno, hay 10.000. Geográficamente en la ciudad de Ibagué, doctor Félix, ¿dónde podemos ubicar las construcciones que se están desarrollando en Ibagué? Porque quienes andamos en la ciudad nos damos cuenta que hay sectores mucho más concurridos en la parte de construcción, pero usted, ¿qué orientación le puede dar a los televidentes frente a dónde, en qué lugares de la capital musical se están presentando esas construcciones? Fundamentalmente la parte de vivienda de interés social se está realizando más hacia el sector del Salado, de estratos medios, altos y altos hacia el sector de la vía Bogotá. En el sector de Piedra Pintada, que es un estrato medio alto, sí hay algunos proyectos, Piedra Pintada lo que llaman la parte baja, que son precios entre 250 y 350 millones. Quizás yo diría que el sector más costoso de la ciudad en este momento sigue siendo el sector del Vergel, donde sé que ha habido negociaciones de inmuebles hasta de 800, 900 millones de pesos. Ya es obviamente otro estrato. Muchas personas tienen algún dinerito, tienen algo en su cuenta, algo de ahorros y buscan en qué invertir. Algunos invierten en vehículos, otros hacen otro tipo de inversiones en negocio, otros invierten en vivienda. ¿Realmente la vivienda es algo bueno para invertir? Bien, empecemos por los vehículos. Pues los vehículos tienen un problema muy grave, que es cuando salen del concesionario ahí mismo pierden plata, pierden precio. Digamos que el vehículo como inversión no lo es ya. Quizás en el pasado en Colombia fue un método de inversión tener un vehículo porque el vehículo iba creciendo el precio. Ahora en Venezuela ocurre exactamente eso. Como hay tan pocos vehículos, los vehículos viejos valen más. Es una cosa increíble, pero así era en Colombia hace unos años. Con respecto a las acciones, bueno, los que invirtieron en Ecopetrol, en Pacific, en todas las petroleras, pues están
padeciendo esa situación. Yo soy uno de los que padece esa situación. Algunos excedentes de liquidez de la empresa han sido invertidos allá y lamentablemente es dinero que ya no se puede tocar porque se ha perdido como el 60% del valor accionario. Títulos de renta fija pues siguen siendo atractivos, es decir, certificados de depósito a término en la banca, están dando aproximadamente el 5 o 6% anual. Y obviamente pues hay una cosa importante, el sector de la construcción, la vivienda o el comercio. La vivienda puede estar dando una renta que puede estar oscilando entre el 6 y 7% anual si se arrienda, y a eso hay que sumarle la valorización del inmueble que todavía existe, claro que la hay, puede ser de alrededor de un 5 a un 10% dependiendo del sector en donde se adquiera la vivienda, y es evidentemente es una inversión que puede generar entre el 12 y el 14% anual, que es muy bueno en comparación con los papeles de la banca. El sector del comercio, de los locales comerciales, es una buena inversión. Los arrendamientos comerciales siguen siendo importantes, es decir, que puede estar en el orden del 10 al 12% anual del valor comercial, el valor que se paga en arriendo, y a eso súmele la valorización, y dependiendo del sector, y si uno compra inteligentemente sectores que tienen de pronto una gran posibilidad de valorización, podrían tener rendimientos entre un 20 a un 25% anual, que es importante. Es decir, que la inversión en construcción, sea en vivienda o sea en comercio, sigue siendo una buena alternativa para las personas que tengan ahorros. Bueno, ya en pocos días, semanas prácticamente, va a existir, y esto precisamente para quienes quieren invertir en el sector de la construcción, una feria inmobiliaria. ¿En qué consiste? ¿Qué podemos Hay varias ferias que se desarrollan en el año. Hace unos días hubo una en la librería Panamericana y fue de mucho auge. Ahí yo creo que pueden verse todas las ofertas de vivienda y comercio que hay en la ciudad. Es muy importante. Las personas van a poder ir allá, creo que es en el segundo semestre, en el mes de agosto. En Multicentro Camacol va a realizarla en patrocinio con otras entidades financieras, y yo creo que va a ser un buen escenario para que la gente que está interesada en invertir o en comprar para vivir va a tener toda la oportunidad y podrá escoger lo que mejor y más le guste. Ingeniero, muchas gracias. A ustedes, muy amables, a ustedes, amables televidentes, por su tiempo. Bien, amigos televidentes, pues de esta forma hemos llegado a la clausura del tema del día de hoy, el tema de la construcción en Ibagué. Si algún televidente se encuentra motivado en comunicarse de forma directa con Camacol en esta ciudad, se pueden comunicar en horas de oficina a la línea 273-0862, les reitero, en la ciudad de Ibagué. Con nosotros se puede poner en contacto también a través del correo electrónico asuservicioibagué@hotmail.com. Nos pueden buscar y agregar en Facebook, o más bien en buscarnos en nuestro fanpage. Ahí figuramos como A Su Servicio Espacio Ibagué, y en YouTube pueden digitar Jader Barrera, ahí podrán ver el contenido completo de este programa. Para los residentes en esta capital tenemos a la revista A Su Servicio. Es una revista que se ha creado para ustedes, nuestros televidentes, o incluso para aquellas personas que no tienen posibilidad de ver estos programas allá en sus receptores. La distribución es de forma gratuita, ahí están viendo en sus pantallas apartes de lo que es la última edición de la revista A Su Servicio. Dentro de 8 días, ustedes, amigos televidentes, no olviden que tienen nuevamente una cita con nosotros para continuar conociendo y aprendiendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.